'em to the left. Chop 'em to the right. Chop 'em every chance you get. Right, right, right. Atención, zombies. 4 anotaciones seguidas. Tal vez esperen que sentemos un fantasma precedente. Así que lancemos un grito pase sensacional. Por supuesto, podría encontrar algunas otras sorpresas en mi libro de cuentos, como el de esta noche. Se trata de 2 hermanos que planean una sorpresa digna de un panteón en una ofensa repugnante intitulada Personas que viven en carrozas de latón. Personas que viven en carrozas de latón. ¡Rayos! ¿Quién se bebió el ponche hawaiano? No lo sé. ¿Quieres? No, gracias. Oye, Billy. ¿Crees que Frank y Jesse James hayan planeado robar una bodega? Tal vez. Pero no una bodega de helados, ¿verdad, Billy? No, una bodega de helados, querido hermano. Tú y yo somos casi iguales a Frank y Jesse James, ¿verdad, Billy? No sé, cállate, quiero ver esto. Pero Frank y Jesse James montaban a caballo y nosotros viajamos en un Impala. Pero un Impala es una especie de caballo, ¿no, Billy? Y... ¡Ya basta de Jesse James! Olvídate de él, era un imbécil. Jamás pasó 2 años en San Quintín como yo, ¿verdad? No, Billy. Virgil, escucha yo. Disculpa, no quise ofenderte. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Verdad? Hey, come on. Oye, cálmate. ¿Quién es tu hermano mayor, ¿Eh? ¿Quién ha cuidado siempre de ti? Tú, Billy, el mejor. Por supuesto que sí. Oye, ¿a qué vienen tantas preguntas acerca de lo de mañana? ¿Te sientes nervioso? No. Sí sé qué hacer. Fuck ups, now can't we? Sure can't. That'd be trouble. That'd be big trouble. Yeah, big trouble. Vamos a repasarlo una vez más. ¿Quién trabaja en tu turno? El pequeño Tommy. De acuerdo, ¿qué es lo primero que harás cuando llegues ahí? Pedirle al pequeño Tom que vaya a recoger de inmediato un pedido en la 41. ¿Y si no quiero obedecerte? Le diré que la llamada la hizo el supervisor de distrito. Luego esperaré a que Cutter vaya a su descanso y... abriré la puerta. ¡No! ¡Idiota! Desconectas la alarma para incendios y después abres la puerta. Sí. ¿Entendido? Sí. Por favor, dime que has entendido. Sí, lo tengo. No lo olvidaré, Billy. Lo prometo. Sí, eso espero. All right. Enough of that. Now get your shirt on. There's one thing I want to do before the shit hits the fan tomorrow. What's that, Billy?
Eat a little ice cream. Qué bueno que hay cosas que jamás cambian, amigo Bear. ¡Ey! ¡Ahí viene el señor Bird! Ojalá que traiga con él el muñeco Willy. Sí, es muy divertido. ¡Vamos, vamos! Estás muerto, señor Bear. ¡Paciencia, mis pequeños amigos! ¡No, yo! No olviden que existe un método para mi demencia. ¡Tarán! Oiga, señor Beard, todos nuestros amigos quieren comer helado. Por supuesto que sí, mi pequeño Willy. Pero, ¿qué debemos hacer primero? Bite the big one. Well, if it's the big one Danny wants, Mr. Bird, huh? Les recomiendo mis bebidas congeladas de frutas. Ah, esa es una buena idea, Will. Tenemos 8 exquisitos sabores. De hecho, creo que voy a disfrutar uno ahora mismo. ¿Por qué no cuentas a los pequeños una de esas historias tan graciosas mientras saboreo esta bebida sensacional por solo 79 centavos? De acuerdo. Niños y niñas, ¿quién quiere escuchar esa historia tan graciosa? ¡Yo quiero! De acuerdo. Vaya, ¿quién está ahí? ¿Ah? He dicho, ¿quién está ahí? ¿Qué pasa, Bert? ¿No recuerdas a uno de tus compañeros vendedores? Conducía un camión igual a este. Entonces tenía yo mejor aspecto. Es que pasé los 2 últimos años de mi vida en prisión. Debes recordarlo muy bien. Tú me enviaste. No lo he olvidado, William. Alterabas las utilidades. Vendías el inventario a extraños. Robabas a la empresa. Anda, tonto, date prisa. No te asustes. El caballero tiene razón, chicos. Recibí lo que merecía. Te demostraré que no te guardo rencor. Me llevaré uno de tus helados. ¿Tienes helado de qué? ¿De mantequilla? No. Tal vez melón. No. ¿Rompope? No. Aunque tengo de caramelo. Bien. Dame 2. ¿Tienes cambio? Claro. Espero que no me guardes rencor, William. Porque lo hecho está. Sí que eres inteligente, Bert. Desearía haber venido a hablar contigo antes. Oye, niño. Desaparece. ¿Qué le habrá dado? ¿Quién sabe? Creo que es mantequilla. Idiota. Sorpresa. Oye. Gracias. De nada, hermano menor. Puppet, man. I don't care if he can pull monkeys out of his ass with a hairpin. I want payback! Oh, sure, Billy. Anything you say. You done hard time. Oh, here, hell, have mine. Go on, take it. I lost my taste for this stuff. Loading dock 4, that's lunch, 1 hour. ¡Virgil! ¡Cooter! ¡Maldición! ¿Dónde se meten esos imbéciles? ¡Ay, ay! ¡Cielos! Por favor, deja de sonreír. Go on, both of you. Where were you? Working! Goofing off is more like it. I was on my break. Listen, mister, this is not a playpen for boys in short pants. I
anywhere, Chopin. ¡Panic! El viejo Bird acaba de llegar. ¿Y dónde? ¿Dónde está el pequeño Tom? Dijo que iría a la 41 a recoger producto para transferirlo. ¿Qué? ¿Y quién lo autorizó? El supervisor. ¡Ay, maldición! ¡Maldita sea! ¿Cómo puedo administrar correctamente la planta si me dejan con estos dos cabezas huecas? Deberían saber que el señor Bird no es un hombre a quien le agrade esperar. Ay, ha sido así desde hace 15 años. Cuando el señor Bird viene por el producto, llega a tiempo y espera que se le trate con la misma cortesía. Eso es algo que llamamos seguir con la tradición de los valores. Ustedes deberían aprender una que otra cosa del señor Bird. Ay, tontos. Creo que sabemos todo lo necesario acerca del señor Bird. No es verdad lo que digo, niños. Por Dios santo, Billy, ¿eres tú? Cooter, ¿cómo has estado? Excelente. Buenos días, señorita Gryffindor. Buenos los tenga usted, señor Bird. Le entregaré su pedido en un momento, pero tenga paciencia, me falta un trabajador. No hay problema. Dígame, señor Bird, tendremos el placer de verlo en la entrega de premios este año. This year. Creo que no, señorita Gryffindor. Well, it sure would be a welcome change to see you there in person. Es curioso, pero acabo de comprarme un traje color violeta y creo que luciría muy elegante junto a un caballero tan apuesto como usted. Lo siento, señorita Gryffindor, pero no me gustan esos eventos llenos de frivolidad. Oh, me neither. Let's say we just blow it off and have a nice quiet dinner alone together. Oh, you know, I make the best potato chip and green bean casserole you ever tasted. I'm sorry. Sorry. Bien. ¿No lo ofendí o sí? Dije que está bien. Serán $156. ¿156? Eso he dicho. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entiendes a qué me refiero? Lo atraparemos aquí y después haremos el trabajo sucio. Conseguiremos $500. No tenías que romperle la nariz al pobre de Cooter. Él es un idiota, olvídalo, No es hermano, cierto, olvídalo. es inteligente, Billy, te lo aseguro. En una ocasión me preguntó quién ganaría en una pelea, Darth Vader, Robocop o los monstruos. Y yo creí que Darth Vader sería el ganador, pero Cooter había estado investigando lo relacionado ¿Quieres cerrar la boca? Fuck, you stupid as he is. ¡Virgil! ¡Virgil! Virgil, no me hagas esto. Escucha, cuando ella regrese a su oficina, Bird estará ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Virgil! ¡Virgil! Espera a que abra la caja fuerte y entonces vas a entrar detrás de ella, ¿sí? ¿Sí? Que la vieja se quede muy tranquila mientras me ocupo de Bird, ¿de acuerdo? Se me hará tarde. De acuerdo, tranquilo, no se desespere. Necesito que me ayudes. No es cierto. Claro que sí. No, no me necesitas. Somos un equipo. Ni siquiera te Debes simpatizo. escucharme, Virgil. Siempre me estás gritando, insultando, golpeando. Ya no aguanto. No, te equivocas, querido hermano. No lo entiendes. No te das cuenta. No lo sabes. Todos hablan. ¿Quiénes? Todo el mundo. Todos aseguran que los hermanos de Lucas son unos fracasados. Todo el mundo, Virgil. Todo el mundo. No. Sí, sí. Policías, banqueros, todos. No. Yeah, oh yeah. Cops, bankers, lawyers. Hasta esa vieja. Virgil! I'm running a bit late. All right. Hold your horses. Lazy jerk can't even load his own truck. Why should that change? Been that way for 15 years. ¡Virgil! La odio. Yo también, hermano. Pero estamos en desventaja. Estamos solos, tú y yo. Voy a lastimarla, Billy. Voy a herirla, te lo juro. No. Solo apégate al plan. Pero voy a hacerlo. Quiero vengarme. Okay, do what you gotta do. Give her a titty twister. ¡Virgil! Sé inteligente. Claro, Billy, te juro que lo haré. ¡Virgil! ¡Virgil! All right, go.
Ay, aquí estás. Tropezándote como un tonto. Ve a buscar a Cooter para que carguen el camión de Ver. ¡Date prisa! That jerk's got a stick up his ass about pumped. ¿Jamás aprendiste a tocar antes de entrar? No. Borra esa estúpida sonrisa de tu cara, tonto. ¿Te parece divertido? Hay personas que quedaron incapacitadas por caídas así. Billy dice que debo retenerla aquí. Sí, ¿qué tiene que ver él con nosotros? El cerdo maldito. Espero que tu hermano se pudre en prisión. No olvide que me encuentro aquí. ¡Le estoy esperando! Señorita Grey Funder. Vamos. Sal ya de ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la vieja? Ya, Billy, hice lo que querías. Señorita Grey Funder. Dime lo que le hiciste. Dime qué hiciste con ella. Billy. ¡No! Oh, Billy, lo siento. Perdóname, Billy. Señorita Grey Funder. Quédate aquí. Come on. Rayos. ¡Basta ya! ¡No! Billy, ¿qué será de nosotros? Cadena perpetua. Vamos, debemos abrir la caja. ¡Muévete! No. 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 Oh, no. Cerró la caja fuerte. Por favor, dime que sacaste el dinero. No, yo no saqué el dinero, Billy. Dijiste que tú lo harías. Ese fue el plan. Homicidio en primer grado y no conseguimos nada. Y el hombre de los títeres, podemos ir a verlo. Él tiene dinero, ¿no es verdad? Dijiste que podíamos conseguir $500. Sí. El hombre de los títeres. ¡Cállate! Las manos donde pueda verlas, Bert. Queremos todo. Y no me refiero a los 31 sabores. ¡Sí! No, no, por favor, no me mates. Yo no decidí denunciarte. I tried to talk him out. Freeze! Enough of this crazy shit. Enséñale, Virgil. Enséñale cómo podemos obligarlo a hablar. ¡Claro, Billy! No quería decirnos dónde estaba el dinero. ¿Y nos lo dirá ahora? No. ¿Ah?
¿Lo hará? ¿Tú crees? ¡Maldito imbécil! ¡Oh, rayos! ¡Encuentra el dinero! ¡Ok! Anda, busca en el dormitorio. Yo registraré el resto de la casa. ¡Hazlo! ¡Rayos! Helados, vaya, pero qué original. ¡Virgil! ¡Entra aquí! ¡Tienes que ver esto! ¡Virgil! ¡Oye, Virgil! ¡Oh, Dios! No podías dejarlo así, ¿verdad? ¡No! ¡Estás muerto! ¡Virgil! ¡Virgil! Ahora estamos solos tú y yo, William. Y aún no hemos terminado. ¡Es hora de empezar! ¡No! ¡No! Sí, sí. Y es muy triste. Tú y tu hermano se amaban mucho, ¿no? Fuck you! Te hablaré un poco sobre mi hermano. Estábamos muy cerca. Hasta que murió. Es más, continuamos estando juntos. Cerciórate tú mismo. ¡Mira lo que has hecho! En otras palabras, es una vida de unión profunda. Una clase de vida de la que es difícil apartarse. ¿No entiendes? Mi hermano Earl no era afecto a las actividades sociales. Pero cuando daba voz al pequeño Willy, era el mejor vendedor de helados del mundo. Voy a extrañarlo mucho. ¡Lárgate al infierno! Tú irás primero. Yo, Bird, your ice cream sucks. Hey, kid, blow me. And you smell too. You hear that, Earl? The kid says we suck. Yeah, right, yeah, right, yeah, right. And we smell. Go figure. Shame about Billy and Virgil. But you know what they say, kiddies. 2 deads are better than 1. And as for Bird, he stayed in the ice cream business and did very well. Everyone loves Ben and Scaries. Bien, debo reanudar mi práctica. La próxima semana jugaré con los pieles tiesas. 45, 22, 23. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, idiota! Yo no pedí que me dieran una mano. ¡Ah!